Mi mamá quería regalar mi parte de la herencia, que recibí de mi abuelo, a su hijo favorito porque lo necesitaba más. Decidí no hacerlo y me fui de la casa. Soy un chico de 28 años que vivía con mi mamá, que tiene 52 años, y mi hermana menor de 24 años. Nuestro papá falleció cuando yo tenía 18 y mi hermana 14. Desde entonces, hemos sido solo los tres en la casa. Al crecer, siempre sentí que mi mamá favorecía a mi hermana. Empezó con cosas pequeñas. Mi hermana recibía ropa nueva mientras yo usaba la ropa que me pasaban los primos. A medida que crecimos, las diferencias se hicieron más notorias. Cuando entré en el cuadro de honor en 8º grado, mi mamá me dijo, «Buen trabajo», y volvió a ver la televisión. 2 años después, cuando mi hermana también entró en el cuadro de honor, mi mamá organizó una fiesta e invitó a toda la familia. Recuerdo un verano cuando tenía 15 años, quería ir a un campamento de ciencias. Costaba 500 pesos, que era mucho para nuestra familia. Trabajé en trabajos esporádicos toda la primavera para ahorrar, pero todavía me faltaba. Cuando le pedí a mamá que me ayudara con el resto, me dijo que no podíamos pagarlo. 2 semanas después, le compró a mi hermana un teléfono de 600 pesos porque todos sus amigos tenían uno. No me malinterpretes, mi mamá no era cruel ni abusiva. Simplemente parecía no verme a veces. Mi hermana era ruidosa y exigente, siempre necesitaba atención. Yo era más tranquilo, más independiente. Creo que mi mamá encontraba más fácil enfocarse en las necesidades de mi hermana y asumía que yo estaba bien cuando se trataba de las tareas. La desigualdad era clara. A los 16 años, mi lista semanal de tareas incluía cortar el césped, sacar la basura, lavar los platos, aspirar la casa y limpiar el baño. La única tarea de mi hermana era mantener su cuarto ordenado, lo que rara vez hacía, y mi mamá nunca lo hacía cumplir. Traté de no dejar que me molestara demasiado. Me decía a mí mismo que tal vez mi hermana necesitaba más apoyo o que mamá simplemente estaba más cerca de su hija. Pero me dolía, especialmente después de que papá murió. Sentí como si hubiera perdido a ambos padres, de alguna manera. Mi relación con mi papá había sido complicada. Trabajaba muchas horas y viajaba mucho por negocios, así que no estaba mucho cuando éramos jóvenes. Cuando estaba en casa, intentaba conectarse conmigo a través de los deportes, pero a mí me gustaban más las computadoras y la ciencia. Creo que se sentía decepcionado de que yo no fuera el hijo atlético que había esperado. A medida que crecí, papá y yo encontramos algo en común a través de nuestro amor compartido por el rock clásico. Escuchábamos juntos sus viejos discos de vinilo, y me contaba historias sobre los conciertos a los que había asistido en su juventud. Esos momentos eran raros pero preciosos. Cuando papá se enfermó, fue rápido. Cáncer de páncreas en etapa 4. Se fue en pocos meses después del diagnóstico. Yo acababa de comenzar mi último año de secundaria. Mamá se vino abajo y, de repente, tuve que ser el hombre de la casa. Conseguí un trabajo a medio tiempo para ayudar con las facturas, comencé a llevar a mi hermana a sus actividades y traté de mantener la casa en funcionamiento. Mis calificaciones bajaron ese año. Había estado esperando obtener becas, pero con todo lo que estaba sucediendo, apenas logré graduarme. Mi sueño de irme a la universidad se apagó silenciosamente. En su lugar, me inscribí en un colegio comunitario y seguí trabajando. Mi hermana, por otro lado, pareció florecer después de la muerte de papá. Mi mamá dedicó toda su energía a asegurarse de que mi hermana tuviera todo lo que necesitaba y más. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, mi mamá pidió préstamos para enviar a mi hermana a una universidad cara fuera del estado. Mientras tanto, yo seguía viviendo en casa, trabajando a tiempo completo en un supermercado y tomando clases nocturnas. No quiero sonar resentido. Amo a mi hermana y me alegra que haya tenido oportunidades, pero a veces era difícil no sentir algo de resentimiento. Mi abuelo, por parte de mi papá, falleció el año pasado. No éramos cercanos después de la muerte de papá. Esa parte de la familia se distanció. Lo veía tal vez una vez al año como mucho. Por eso me sorprendí cuando nos enteramos de que nos había dejado una herencia considerable, para dividirse equitativamente entre mi hermana y yo. No eran millones ni nada por el estilo, pero era suficiente para hacer una diferencia real, unos 100,000 pesos para cada uno. Por primera vez en mi vida, vi una oportunidad de avanzar, de perseguir mis sueños en lugar de simplemente sobrevivir.
Había estado trabajando como asistente de gerente en el supermercado, pero siempre había soñado con abrir mi propia cafetería. Amo el café y, a lo largo de los años, me enseñé mucho sobre diferentes tostados y métodos de preparación. Incluso tomé una clase de barista en una cafetería local. La herencia finalmente podría hacer posible ese sueño. Mi hermana, en cambio, empezó a gastar de inmediato. Se había graduado de la universidad el año anterior y estaba trabajando como gerente de redes sociales para una pequeña empresa local. El trabajo no pagaba mucho, pero mamá todavía la apoyaba. Así que todo su dinero era para divertirse. A las pocas semanas de recibir la herencia, mi hermana compró un auto nuevo, no solo un auto usado y confiable, sino un auto deportivo llamativo que costó casi 50,000 pesos. Luego vinieron la ropa de diseñador, el último iPhone y unas lujosas vacaciones en Europa con sus amigos. En menos de 6 meses, le quedaban menos de 20,000 pesos. Ahí fue cuando empezó el drama. Un día, mi mamá me llamó aparte y empezó a hablarme de cómo mi hermana estaba teniendo problemas financieros. Me dijo que mi hermana necesitaba pagar sus préstamos estudiantiles y que no podía permitirse el alquiler en la ciudad donde quería mudarse para una nueva oportunidad de trabajo. Luego soltó la bomba. Quería que yo le diera a mi hermana la mayor parte de mi herencia. Me quedé atónito. Le dije que absolutamente no. Esta era mi oportunidad de finalmente salir adelante en la vida y perseguir mis sueños. Mi mamá se enojó, diciendo que estaba siendo egoísta y que la familia debía ayudar a la familia. Me hizo sentir culpable, mencionando todas las veces que mi hermana había estado ahí para mí, lo cual, honestamente, no podía recordar muchas ocasiones. La discusión escaló. Mi mamá dijo que si no podía hacer este único favor por mi hermana, tal vez debería mudarme y dejar de vivir a su costa. Le recordé que pagaba alquiler y contribuía a los gastos del hogar, a diferencia de mi hermana, que vivía allí gratis cuando no estaba en la universidad. Mi mamá ignoró eso, diciendo que mi hermana necesitaba más apoyo en este momento. La noticia se extendió al resto de la familia, y mis tíos y tías por parte de mi mamá empezaron a llamarme y a mandarme mensajes de texto diciéndome que estaba siendo cruel con mi pobre hermanita. Mis primos publicaron mensajes vagos en las redes sociales sobre personas codiciosas, claramente dirigidos a mí. Sentía que todos estaban en mi contra. La única persona que me apoyó fue mi abuela, la mamá de mi mamá. Me llamó en privado y me dijo que entendía por qué quería conservar mi herencia. Reveló que mi abuelo había considerado dejarle todo a mi hermana, pero ella lo convenció de dividirlo de manera equitativa. Creía que era importante que tuviera una oportunidad justa para construir mi propia vida. Ahora, la casa está tensa. Mi mamá apenas me habla, excepto para hacer comentarios sarcásticos. Mi hermana alterna entre llorar sobre lo injusta que es la vida y hacer comentarios pasivo-agresivos sobre personas egoístas. Estoy considerando seriamente mudarme, pero el alquiler en nuestra zona es una locura y consumiría gran parte de mi herencia. Siento que me estoy volviendo loco. ¿Realmente soy el malo por querer quedarme con el dinero que me dejó mi abuelo? ¿Debería simplemente ceder para mantener la paz? Estoy dividido entre mantenerme firme y sentirme culpable por causar todo este drama familiar. Gracias a todos por las respuestas. Para responder a algunas preguntas comunes, la carrera de mi hermana es en comunicaciones. Actualmente trabaja como gerente de redes sociales para un pequeño negocio local, pero quiere mudarse a una ciudad más grande para mejores oportunidades. He estado viviendo en casa para ahorrar dinero mientras trabajo y tomo clases nocturnas en administración de empresas. El plan siempre fue mudarme una vez que terminara mi título. Mi mamá siempre ha sido un poco blanda con mi hermana. Incluso cuando éramos niños, mi hermana hacía berrinches hasta que conseguía lo que quería. Creo que mi mamá simplemente encontró más fácil ceder que lidiar con el drama. En cuanto a por qué he vivido en casa tanto tiempo, es una combinación de los altos costos de vida en nuestra área, querer ayudar a mi mamá después de la muerte de mi papá y tratar de ahorrar para empezar mi negocio. Pago alquiler y contribuyo a las facturas. Actualización. Han pasado unas semanas desde mi publicación original y han sucedido muchas cosas. Primero, quiero agradecer a todos por sus consejos y apoyo. Me ayudaron mucho a sentirme menos loco y más confiado en mi decisión. Siguiendo el consejo de muchos comentaristas, decidí mudarme. No fue fácil encontrar un lugar asequible. Nuestra área se ha vuelto cada vez más cara a lo largo de los años,
con muchas empresas tecnológicas mudándose y haciendo subir los precios. Pasé días buscando enlistados en línea y conduciendo por la ciudad en busca de letreros de alquiler. Finalmente encontré un pequeño estudio en un edificio antiguo. No es perfecto. Los electrodomésticos son antiguos, la alfombra ha visto mejores días, y estoy bastante seguro de que puedo escuchar cada movimiento de mis vecinos a través de las paredes delgadas, pero es completamente mío. Y eso se siente increíble. Mudarse fue interesante, por decirlo menos. Cuando le dije a mi mamá que me iba, su reacción fue una mezcla de enojo e incredulidad. Parecía no decidir si estaba molesta porque me iba o contenta de deshacerse de mí. Seguía diciendo cosas como, no puedo creer que estés abandonando a la familia de esta manera, seguido inmediatamente de, bueno, espero que seas feliz solo. La reacción de mi hermana fue aún más extrema. Pasó la mayor parte del tiempo que estuve empacando encerrada en su habitación. Cuando salió, fue para preguntarme si podía quedarse con mi televisor, ya que claramente no me importaba la familia de todas formas. Le dije que no, y se fue furiosa, cerrando la puerta tan fuerte que un cuadro se cayó de la pared. El día que me mudé, mi mamá hizo un último intento para que cambiara de opinión sobre la herencia. Sacó todas las cartas posibles de la culpa, como sacrificó todo por nosotros después de que papá murió, como la familia debe permanecer unida, como mi hermana siempre me ha admirado. Primera noticia para mí. Cuando nada de eso funcionó, cambió a las amenazas, diciendo que lamentaría esta decisión y que no debería volver arrastrándome cuando fracasara. Fue mi abuela quien vino a ayudarme a mudarme. Apareció temprano en la mañana con café y donas, lista para trabajar. No dijo mucho mientras mi mamá despotricaba, pero pude ver la decepción en sus ojos. Decepción en mi mamá, no en mí. Una vez que estábamos solos cargando su viejo station wagon con mis pertenencias, mi abuela se sinceró. Me dijo lo orgullosa que estaba de mí por defenderme. Luego compartió algunos antecedentes familiares que nunca supe. Aparentemente, mi mamá había hecho cosas similares con sus hermanos a lo largo de los años, siempre favoreciendo a quien estuviera más necesitado en ese momento. Hubo una vez que convenció a mi abuelo para que firmara como aval en un préstamo para mi tía, quien luego no pagó, casi llevando a mis abuelos a la bancarrota. O la vez que le dio dinero a mi tío, que estaba destinado a las facturas médicas de mi abuela, porque él estaba pasando por un mal momento. Fue revelador y me hizo sentir menos culpable por mi decisión. Le pregunté a mi abuela por qué nunca había dicho nada antes. Suspiró y dijo que lo había intentado muchas veces, pero mi mamá siempre desestimaba sus preocupaciones. A veces, dijo, las personas tienen que aprender sus propias lecciones. La primera semana en mi nuevo lugar fue difícil. El silencio era ensordecedor. Después de años de vivir en una casa con otras personas, me sentía solo y me cuestionaba a mí mismo. ¿Había cometido un gran error? ¿Debería haber cedido para mantener la paz? Entonces mi hermana llamó. Por un momento, me sentí esperanzado. Tal vez estaba tratando de reconciliarse. Pero no, quería saber si podía firmar como aval para su alquiler en la ciudad, ya que su crédito no era bueno. Cuando le dije que no, explotó, llamándome de todo y diciendo que yo estaba muerto para ella. Colgué y bloqueé su número. Esa llamada, aunque dolorosa, ayudó a solidificar mi decisión. Me di cuenta de que había hecho lo correcto. Por primera vez en mi vida, me estaba poniendo a mí mismo primero. Y aunque daba miedo, también era liberador. Por el lado positivo, he estado progresando con mi plan de negocios. He estado investigando cafeterías locales, estudiando sus menús y precios, tratando de descubrir qué nicho podría cubrir. Encontré un pequeño espacio que sería perfecto para mi café, y estoy en conversaciones con el dueño sobre el alquiler. Necesita mucho trabajo, pero estoy emocionado por su potencial. También he conectado con algunos artistas locales para exhibir su trabajo en la cafetería. Hay un colegio comunitario cercano con un buen programa de arte, y pensé que sería genial tener una exhibición rotativa de trabajos de estudiantes. Les daría exposición a los estudiantes y proporcionaría una decoración siempre cambiante para el café. El lado de la familia de mi mamá aún me está dando la espalda. Ocasionalmente recibo un mensaje de texto de algún primo preguntando si ya he recapacitado, pero en su mayoría es silencio. Duele, pero estoy tratando de concentrarme en el futuro en lugar de quedarme estancado en su desaprobación. Sorprendentemente, la familia de mi papá ha comenzado a acercarse más.
Mi tía, la hermana de mi papá, me invitó a cenar la semana pasada. Tuvimos una gran conversación. Me dijo que siempre se sintió mal por cómo me trataba mi mamá y que ojalá hubiera hecho más cuando era más joven. Es agradable sentir que tengo a parte de la familia de mi lado. Todavía estoy resolviendo las cosas, pero me siento más en paz con mi decisión. Sí, ha sido difícil y solitario a veces, pero también siento que finalmente estoy viviendo mi propia vida en lugar de ser un personaje secundario en la historia de mi hermana. Estoy nervioso por el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, también estoy emocionado. Actualización 2. Han pasado unos 3 meses desde mi última actualización, y la vida ha dado algunos giros inesperados. Primero, las buenas noticias. Mi café está oficialmente abierto. Ha sido una experiencia increíble poner todo en marcha, pero ver mi sueño convertirse en realidad es asombroso. El espacio necesitaba más trabajo del que había anticipado. Hubo problemas de plomería, problemas eléctricos, y ni hablar de los requisitos del Departamento de Salud. Pero paso a paso, todo se fue solucionando. Opté por una decoración acogedora y un poco excéntrica, con muebles vintage desiguales, arte local en las paredes y plantas por todas partes. El menú es pequeño pero enfocado, café de alta calidad. Gasté en una máquina de espresso de primera línea. Tenemos pasteles frescos de una panadería local y algunos platos sencillos de desayuno y almuerzo. Las primeras semanas fueron lentas, pero el boca a boca ha comenzado a funcionar y estamos construyendo una base de clientes leales. Hay un grupo de escritores que viene todas las mañanas y se quedan durante horas. Un club de lectura ha comenzado a reunirse aquí una vez al mes. Se está convirtiendo en el tipo de espacio comunitario que siempre había soñado. Estoy trabajando horas de locura y estoy agotado, pero es un cansancio satisfactorio. Cada noche, cuando cierro, miro a mi alrededor y siento una enorme satisfacción. Esto es mío. Ahora, en cuanto al drama familiar. Hace un mes, mi hermana apareció en mi apartamento sin avisar. Era tarde, casi medianoche, y yo acababa de llegar a casa del café. Estaba hecha un desastre, llorando, con el maquillaje corrido y la ropa arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. Resulta que había perdido su trabajo. La empresa para la que trabajaba había tenido una ronda de despidos, y como una de las empleadas más nuevas, fue una de las primeras en irse. No podía pagar su renta en la ciudad. Me suplicó que la dejara mudarse conmigo, solo hasta que pudiera recuperarse. Le dije que no. Fue difícil. Verla llorar me trajo recuerdos de cuando éramos niños, de cómo siempre intentaba protegerla y hacerla sonreír. Pero sabía que si la dejaba entrar, nunca la sacaría. Mi pequeño estudio apenas era lo suficientemente grande para mí, mucho menos para 2 personas. Y sabía por experiencia que las situaciones temporales de mi hermana tendían a volverse permanentes. No lo tomó bien. Gritó, diciéndome que era un desalmado y que siempre había sabido que la odiaba. Luego me amenazó con decirle a todos que la había maltratado cuando éramos niños si no la ayudaba. Me quedé en shock. Nunca había sucedido nada de eso. Claro, tuvimos peleas normales entre hermanos, pero ¿abuso? Nunca. Le dije que se fuera o llamaría a la policía. Salió furiosa, cerrando la puerta tan fuerte que pensé que se rompería. Pasé el resto de la noche sin poder dormir, repasando la conversación en mi cabeza y preguntándome si había hecho lo correcto. Al día siguiente, mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de familiares. Aparentemente, mi hermana fue con mi mamá y contó una historia de cómo la había amenazado físicamente cuando me pidió ayuda. Mi mamá, por supuesto, le creyó sin cuestionarlo. Traté de explicar lo que realmente había sucedido, pero nadie quería escucharme. Estaba aturdido por todo esto cuando mi abuela me llamó. Había escuchado ambos lados de la historia y dijo que me creía. También me soltó una bomba, estaba cambiando su testamento. Originalmente, planeaba dejarle todo a mi mamá, asumiendo que lo dividiría de manera justa entre mi hermana y yo. Ahora, me va a dejar una parte significativa directamente a mí. Dijo que no podía confiar en que mi mamá fuera justa. Cuando mi mamá se enteró del cambio en el testamento, se volvió loca. Me dejó un mensaje de voz lleno de maldiciones y amenazas, diciendo que había manipulado a mi abuela y la había vuelto en contra de la familia. Dijo que, en lo que a ella respecta, solo tenía una hija. Ahora duele.
No voy a mentir. A pesar de todo, sigue siendo mi familia. Hay una parte de mí que desearía que pudiéramos volver a cuando éramos niños, antes de que todo este drama y resentimiento se acumulara. Pero también sé que eso no es posible. No podemos volver atrás. Solo podemos seguir adelante. El café me mantiene ocupado, lo cual ayuda. Estoy haciendo nuevos amigos con otros dueños de pequeños negocios en la zona. Hay un verdadero sentido de comunidad entre nosotros. Compartimos consejos, nos desahogamos sobre clientes difíciles e incluso nos ayudamos cuando alguien se queda sin personal. Uno de ellos, un tipo llamado Mike, que tiene una librería a la vuelta de la esquina, ha sido especialmente solidario. Lleva unos 5 años en el negocio y se ha convertido en una especie de mentor para mí. Hemos estado saliendo fuera del trabajo también, tomando cervezas después de cerrar o viendo partidos juntos los domingos por la tarde cuando está tranquilo. Puede que haya algo más allí, pero me lo estoy tomando con calma. Después de todo el drama familiar, es agradable tener una amistad sin complicaciones. La semana pasada, me encontré con mi hermana en el supermercado. Fue incómodo, por decirlo menos. Se veía terrible, cansada y estresada. Parte de mí quería acercarse para tratar de arreglar las cosas, pero luego recordé sus amenazas y acusaciones y simplemente no pude. Hicimos contacto visual y por un momento pensé que podría decir algo. En cambio, se dio la vuelta y se fue. Me quedé allí un rato sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Mi mamá no ha intentado contactarme desde aquel mensaje de voz lleno de ira. He pensado en comunicarme, pero cada vez que levanto el teléfono, simplemente no sé qué decir. ¿Cómo comienzas una conversación con alguien que te ha declarado muerto para ellos? Así que por ahora, estamos en un punto muerto. En una nota más positiva, el café está empezando a generar ganancias. Son pequeñas, pero están ahí. He podido contratar a 2 empleados a tiempo parcial, lo que ha aliviado algo de la presión sobre mí. Incluso estoy empezando a pensar en ampliar el menú, tal vez agregar algunas opciones sencillas de cena para atraer a más gente en la noche. Mi abuela viene al café al menos una vez a la semana. Siempre pide un cappuccino y una rebanada de pastel de limón, y se queda durante horas leyendo o charlando con otros clientes. Se ha convertido en una especie de figura habitual, y a los clientes les encanta. Es agradable tener su apoyo tanto emocional como literalmente, como una cliente leal. Sé que esto no es la reconciliación familiar feliz que algunas personas podrían haber esperado. La realidad es más desordenada y complicada. Hay días en que extraño mucho a mi familia, cuando me pregunto si tomé las decisiones correctas. Pero luego miro lo que he construido, la vida que estoy creando para mí, y sé que estoy en el camino correcto. Siento que finalmente estoy construyendo una vida que realmente es mía, rodeado de personas que me valoran por quien soy. No es perfecto, pero es real. Y eso vale algo. No sé lo que depara el futuro. Tal vez algún día mi mamá y mi hermana cambien de opinión. O tal vez esta ruptura sea permanente. De cualquier manera, estoy aprendiendo a estar bien con la incertidumbre y a concentrarme en las cosas que puedo controlar. Por ahora, me lo tomo un día a la vez. Estoy volcando mi energía en mi café, en construir nuevas relaciones y en convertirme en la persona que quiero ser, no en la persona que mi familia esperaba que fuera. Es un trabajo en progreso, pero ¿acaso no lo somos todos?